Este es un tema que la verdad deja mucho que desear por cómo se ha sobrellevado muy a la ligera. Luego de que la lesión en el cráneo de Raúl Jiménez fuera un tema de vida o muerte para el jugador y de saber que quizá no podría jugar al 100% jamás, desde ese momento los focos rojos de la selección mexicana debieron haberse encendido, pues tristemente en las disque nuevas tácticas el echar mano de un centro delantero, el famoso 9, ya es poco usual, o al menos el prototipo de esta posición se ha perdido. Actualmente, el 9 ya no es alto, fuerte y dinámico. Ese es uno de los argumentos que se ponen en tela de juicio. Es más, ya ni se inmutan ante la falta de estos elementos en el Tri. Pero aún así, lejos de esa posible extinción, en México realmente no hay centros delanteros de calidad. Ya no hay futbolistas que vengan en ascenso y los pocos que intentan despuntar simplemente son ninguneados e ignorados. Y a los que tratan de promocionar simplemente no andan bien o ni siquiera tendrían que estar en la selección. Hoy trataremos eso y cómo en México se ha dejado de proyectar al centro delantero nominal. Es por eso que hoy te presento la verdadera razón de la escasez de delanteros en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Mucho tiempo pasó para que México tuviera un delantero que estuviera en un nivel importante como Raúl Jiménez. De hecho, este futbolista tuvo sus malas rachas, además de sus escándalos por aquello de los extintores locos con la que fuera su entonces novia. Luego de que este se hizo famoso, tuvo minutos con el América y luego de ser campeón, fue promovido a Europa con el Atlético de Madrid, quien pagó 10.5 millones de euros. Años más tarde, otro equipo español compraría a otro americanista llamado Diego el ambicioso Lainez por 14 kilos, los cuales serían hasta ahora una mediana a mala inversión. Aún así, Jiménez se tambaleó en el equipo madrileño, pues al cabo de un año solo jugó 28 juegos, anotó un gol y 2 asistencias. Un verdadero fiasco. En 2015, Benfica lo tendría en sus filas y ahí medianamente despegaría y conseguiría 2 ligas, 2 copas y 2 supercopas. Algunas desde la banca, otras como titular y haciendo goles importantes. Ese pequeño palmarés, a sus 27 años de edad, sería una edad tardía para despuntar en Europa. Esto lo lanzaría como quiera a Inglaterra, primero a préstamo y luego como venta con los Lobos, quienes lo pondrían en un plano de deidad. Pues en ese equipo, todos sabemos que sus números fueron brutales e incluso hasta ahora ostenta la mayor marca goleadora de un extranjero con ese club, con 48 dianas. Jiménez se volvió un jugador muy valioso en ese club a pesar de la lesión que sufrió en el cráneo gracias al famoso cabezazo del brasileño David Luiz apenas a finales del 2020. Lesión que para muchos es la lápida de la carrera de este jugador de apenas 30 años. Desde ese entonces, no solo los Wolves han sufrido el no tener al mexicano en sus filas, sino también de la delantera de la selección, quien a raíz de la estadística, Raúl Jiménez participaba de manera directa o indirecta en el 30% de los goles del combinado mexicano. Con esos datos alarmantes, pareciera que no hay más opciones para México en lo que resta del año, pues el Tata Martino ha confiado en 2 jugadores que quizá no tienen para nada el nivel en el terreno de juego para portar la playera de la selección, además de que los medios siguen promoviendo con santo y seña el regreso del Chicharito, del cual en otros videos hemos expuesto cómo se le está haciendo una campaña monstruosa con los comentócratas de la televisión. Pero el problema es que actualmente en México no hay quien pueda ser como Raúl o ser más que Raúl. Simplemente no hay quien ocupe su lugar como 9, aunque hay quien dice que el Chucky Lozano es el plan B como lo ha venido manejando Martino. Sin embargo, ese pequeño cambio ha bajado de manera exponencial el nivel de ataque y también la cosecha goleadora. Para que veamos un poco los números, desde que el Tata llegó, México ha anotado 63 goles, 17, los cuales Jiménez ha sido partícipe con 11 goles, 4 de penal y 6 asistencias, siendo menos del 27% de la cosecha goleadora del Tri. Hay que destacar que se tienen otros delanteros como Alan Pulido o Henry Martín, pero el primero a duras penas y ha tocado la pelota, y el segundo, si acaso, lleva un gol en la era del Tata. Si analizamos lo de Lozano, quizás es una posición que no desconozca, pero realmente no tiene efectividad. Siendo centro delantero en los partidos que ha jugado, no ha anotado un solo gol, y cuando lo hizo, fue por las laterales, donde mejor juega. México no tiene delanteros, pero sí ídolos de papel. ¿Por qué? Lo veremos a continuación.
Para nadie es sorpresa que la baja de juego de este jugador sea sistemática por 3 razones. Una, por la lesión del ligamento cruzado que sufrió, por el problema de su hermano que huele a bote y también porque su agente promotor Pitts Group es una de las agencias más mañosas y mafiosas dentro de Televisa y el América. Pero ese tema ya lo traeremos en un video aparte muy pronto. Pero si vamos a ver los números que arrastra este jugador en selección, sinceramente uno se preguntará ¿cómo es posible que sea un jugador indispensable en las listas del Tri? En toda su trayectoria en la selección, Henry a duras penas suma 12 partidos totales, 2 goles y 2 asistencias en partidos amistosos. En la Liga de las Naciones solo jugó 2 ocasiones, pasando sin pena ni gloria. 6 veces ha entrado de cambio y 5 veces ha salido de cambio. En pocas palabras, solo ha comenzado un juego de titular, mismo que ha terminado en los 90 minutos. O sea, el 8% de los juegos se ha mantenido de principio a fin en un partido, consiguiendo 0 goles. Es alarmante que un delantero así se mantenga en selección y de paso se siga diciendo en la TV y con muchos fanáticos del América que este debe tener los méritos necesarios para ser el suplente de Raúl Jiménez cuando no está bien ni anímicamente ni futbolísticamente. Además de venir en un pésimo nivel en los últimos meses. Si hablamos de sus broncas personales, recordemos que hace algunas semanas se supo que su hermano Freddy tiene broncas con la ley por el supuesto fax que le metió a una morra contra su voluntad en una fiesta. Ese problema le ha quitado el fútbol del pensamiento y por ahora las investigaciones sobre ese caso siguen vigentes, aunque supuestamente hay pruebas fehacientes para refundir en el botellón a su hermano. Eso, quizá, ni todo el dinero que tenga reunido podrá ayudarle a sacarlo del tremendo broncón. Es importante señalar una cosa, a pesar de todo lo que vive este jugador, gracias a su promotora, Martín tendrá las cartas para llegar a Qatar 2022, sin importar su nivel. Y ahora, con la baja sensible de Jiménez, ese puesto pareciera que sería de él, siempre y cuando por ahí encuentre 2 o 3 goles en lo que llegan las competiciones importantes como la Copa Oro o el eliminatorio. Bajo el argumento de que en México, con que un jugador haga 3 goles seguidos a algunas selecciones poderosas del Caribe o a las potencias de Centroamérica, con eso la beca llega y el Mundial estará a la vuelta de la esquina, a menos de que un naturalizado entrometido meta sus manos a la masa. Bueno, por si fuera poco, llegan a la lista estos 2 jugadores, los 2 arropados por muchos chivermanos, quienes siguen con la rivalidad cantada con los americanistas que apoyan a Henry o al lesionado Jiménez. Pero la realidad es más triste aún con estos 2 jugadores. Primero, Pulido, quien es muy querido por un sector de aficionados de Chivas porque fue parte de aquel último título ante los Tigres en 2017 y quien después de su salida, Chivas no ha tenido un delantero que pese más, aunque realmente Pulido nunca fue un sujeto que marcara diferencia siempre. Aún así, se defendía. Pulido también es seleccionado solo por el recuerdo y nada más, pues sus números no lo ratifican. Importante en su valor en el mercado, pues su agente Manfredi Caleca lo colocó en Estados Unidos para que no se devaluara, pues en Chivas saltó de los 4 melones a los 9 millones de euros en el Sporting Kansas City de la MLS. Equipo que tal vez vea algunos dividendos luego de sus primeros partidos, pues en 8 encuentros Pulido ha anotado 5 goles y ha asistido solamente una vez, sumando hasta un doblete ante el poderoso equipo de Vancouver. Aún así, cuando muchos analistas criticaban a jugadores mexicanos solo por jugar en la MLS, por ejemplo Carlos Vela, un futbolista que no es del agrado de muchos comentócratas y que antes tiraban espuma por la boca al decir que cómo era posible que se llamara a un futbolista que juega en una liga inferior a la Liga MX como la MLS. Ahora, pareciera que jugar en Estados Unidos es equiparable como jugar en el viejo continente. ¿No me creen? Ahí está Javier Hernández, que con sus flamantes 7 goles en 8 partidos y su asistencia, ya hasta lo promocionan para el Balón de Oro. En los últimos encuentros con el Tri, Pulido a duras penas ha tenido algunos minutos en selección y no anota un solo gol desde el 2017 ante Islandia. Por si fuera poco, algunos chivermanos también tienen depositada la fe en otro superdelantero mexicano, el cual muchos le tienen envidia. Su nombre, José Juan Macías. Este peculiar jugador es actualmente el delantero promesa, el hombre que tiene la mente puesta en Europa y a quien ya buscan en Italia, Alemania y España, aunque sea solo en sueños.
Macías actualmente es el delantero centro del combinado sub-23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio y quien en la Liga de las Naciones tuvo el 75% de goles por partido, anotando 3 en 4 juegos, con doblete a la poderosa Bermudas y 1 al gigante del Caribe Panamá por allá del 2019. Este tipo tiene un valor más alto que Pulido, pues se cotiza en 10 millones de euros y a sus 21 años, para muchos, es el nuevo referente del ataque mexicano, aunque en realidad sea un completo fiasco. Aún así, los chivermanos apoyan mucho a estos dos jugadores junto al imaginemos cosas fregonas Javier Hernández, quien por ahí entró a una lista preliminar de 60 convocados, pero que seguramente no entrará en planes de Martino, quien lo tiene borrado por completo de la Copa Oro por los hechos del brunch en Nueva York. Estos tres delanteros, que curiosamente 2 de ellos dejaron buen sabor de boca en Guadalajara como Pulido y Chicharito, son las cartas fuertes para que el ataque del Tri no se quede escueto de cara a la Copa de Oro y a la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Además de Macías, que no ha ganado nada, que es un arrogante y agrandado, pero que tiene de su lado al tiempo. 21 años para un tipo que quizá viene creciendo y donde Europa, según él y sus paleros, pueda ser el camino al éxito. La realidad es que ninguno de estos tres tiene gol. Por un lado, el Chicharito es un futbolista degradado que ya anda dando las últimas en la cancha, a pesar de que el traga-esmegma de Sergio Dip y compañía lo quieran vender como la panacea o el famoso salvador de la delantera tricolor. Por el otro lado, un Pulido agonizante, quien juega en la MLS por dinero y a quien poco le importa lograr algo con la selección, pues para él el futuro está en quien pague más por sus servicios. Y al final, Macías, un futbolista que vive de su pasado en León, que se pasó de ambicioso y que hasta ahora solo ha sido el llamerito del ataque mexicano. Aquí es donde viene lo bueno, porque pareciera que las alarmas no están encendidas al 100% por la razón de que Rogelio Funes Mori, ante la ley, ya es mexicano. Pero no solo eso, Gerardo Martino también lo quiere. No por nada el mellizo empezó con sus trámites de naturalización desde hace algunos días, porque su compatriota argentino ya le había pedido que lo hiciera. De primeras instancias, cuando le preguntaron si quería estar en la selección, apuntó que era un sueño, pues claro, nadie hablaría mal de la chance que podría tener en el Mundial o en una competencia internacional con la selección. Funes Mori llegó en 2015 a Rayados y desde entonces suma 121 goles con el club, compartiendo hasta ahora el estandarte de mejor goleador de la pandilla junto al chileno Suazo. Lo interesante de este asunto es que muy pocos comentócratas apuntan a que Funes Mori merezca la oportunidad para portar la playera de selección, pues abogan, entre comillas, de que como futbolista extranjero o naturalizado pueda jugar en selección. Aún si lo vemos desde el lado del rendimiento, Funes Mori viene a la baja. En su último torneo anotó 9 goles, pero sobre el final ni siquiera le hizo caricias a la portería. Su naturalización es noticia porque este personaje vende mucho en el norte, y sus números, a comparación de Pulido o Chicharito, no son tan buenos, considerando que Pulido y Javier Hernández empezaron a luchar por el liderato de goleo apenas en 7 juegos. Pero lo malo es que el nivel de la MLS no se compara aún con el de la Liga MX. A decir verdad, es inaudito que en México no se encuentre un verdadero delantero nacional que valga la pena. Y cuando este se tenga, se deje ir, como el caso de Ormeño, que terminó jugando con la casaca de Perú. Con este futbolista simplemente no se le tuvo confianza. Martino nunca lo quiso y lo tachó de cazagoles. Realmente no hay mucho que decir de él, más que tuvo un último semestre interesante con Puebla y en el Guardianes 2021 registró 10 goles. Uno más que Rogelio Funes Mori, quien es el objeto de culto del Tata. Ormeño, podríamos decir que fue el incomprendido por todos y de delantero circunstancial nunca lo bajaron. Pero esta falta de jugadores nacidos en nuestro país es producto de que en los últimos años la Liga MX prefirió darle más juego a los futbolistas extranjeros. Por ejemplo, apenas en el Guardianes 2021, solo 14 equipos de la liga debutaron canteranos, 17 en total. Si nos vamos más atrás, en el Guardianes 2020 fueron 43 debido a los problemas de la pandemia. Digamos que fue el torneo donde mejor le fue a los chavos. Mientras que en el Clausura 2020, que no concluyó, hasta la jornada 10 fueron 21 jóvenes. En el Apertura 2019, hasta la fecha 17, solo debutaron 25 canteranos, lo cual nos habla de una pequeña media por torneo entre 18 y 25 futbolistas mexicanos los que aparezcan por primera vez.
Ahora, dentro de todos esos debuts, al menos en el último torneo, solamente fueron 3 delanteros. Brian Casas, de 16 años de edad, del Necaxa, Ángel Robles de Puebla, de 19 años, y Emanuel Montejano de Pumas, de 19 años de edad. Si lo dividimos entre los 17 jóvenes debutantes, la posición de centro delantero en debuts tuvo el 17%. Una cantidad paupérrima, y lo peor, entre los 3 delanteros apenas jugaron 9 partidos, 6 para Montejano, 2 para Brian Casas y 1 para Ángel Robles de Puebla, quien solo disputó 3 minutos totales. Y ojo, este último fue campeón goleador con la sub-20 con 14 tantos, título compartido con Rubén Hernández de Xolos de Tijuana. Estos números quieren decir que, en efecto, a los clubes de primera división poco les importa debutar a jugadores, mucho menos delanteros, pues para muchos la posición de 9 está en peligro de extinción o se encuentran jugadores mejores en el extranjero. Pero lo que no saben es que a mediano o a largo plazo será el combinado nacional quien lo resienta como en estos momentos. Este análisis es muy crudo por donde quiera que se le mire. Hoy, en México, si no eres un delantero consolidado, si no eres extranjero, que tengas proyector o si no vendes, simplemente no tienes opción. Pues para muchos es mejor buscar algún futbolista que la haya roto en su momento y que sea extranjero para poderle llamar, pudiendo haber comenzado un objetivo a largo plazo con nuevos atacantes mexicanos, que a estas alturas ya estuvieran listos para poder tener oportunidades, aunque la palabra largo plazo siempre será el terror de los inversionistas y de quienes ven el dinero como su dios. A final de cuentas, esta sequía de goles continuará, no solo en el Tri, sino en el fútbol mexicano. Seguramente se recrudecerá al paso de los años. Habrá quien diga que los nuevos esquemas tácticos ya no necesitan a un delantero nominal y puro, pues eso ya es cosa del pasado. Pero dime, ¿realmente crees que hay delanteros de calidad en el fútbol mexicano? Déjame saber tus respuestas. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.